¿Cómo puede una mujer con un pasado inmoral y adúltero convertirse en esposa de uno de los profetas más prominentes de la Biblia y, sin embargo, simbolizar el comportamiento del pueblo elegido por Dios? Esta cuestión surge al examinar la historia de Gomer, mencionada en el libro del profeta Oseas. De acuerdo con los relatos bíblicos, Gomer tenía una conducta que era claramente desafiante a los principios divinos. Lo más sorprendente para muchos lectores es el hecho de que Dios ordenó al profeta Oseas que se casara con ella. ¿Qué quería Dios comunicar con esta instrucción tan inusual? ¿Quién fue Gomer y cuál es su relevancia en la narrativa bíblica? Estos son los puntos que exploraremos en este video. En el libro de Oseas, Gomer es descrita como una mujer involucrada en la prostitución, mientras que Oseas es el profeta escogido por Dios para denunciar los pecados del reino del norte de Israel. Para comprender profundamente la historia de Gomer y Oseas y su profundidad teológica, es esencial situar estos eventos en el contexto histórico y espiritual de la época. El ministerio de Oseas tuvo lugar en un periodo tumultuoso de la historia de Israel. En el siglo VIII a.C., profetizó en el reino del norte, conocido como Israel, durante el reinado de Jeroboam II y sus sucesores. Este período se caracterizó por una prosperidad económica, pero también por una gran decadencia moral y espiritual. Durante el reinado de Jeroboam II, Israel vio un corto período de crecimiento económico y expansión territorial. Sin embargo, esta prosperidad material no trajo un retorno espiritual. En cambio, la riqueza generó complacencia y corrupción. La injusticia social estaba en aumento. Los ricos explotaban a los pobres, los jueces eran corrompidos y el liderazgo religioso estaba comprometido. El pueblo se entregaba a la idolatría, adorando a Baal y a otros dioses paganos, abandonando la alianza con el Señor. La idolatría en Israel no se limitaba a la adoración de dioses extranjeros, era también un reflejo de la infidelidad espiritual del pueblo. Ellos violaron el pacto que Dios había hecho con sus antepasados en el monte Sinaí, ignorando sus leyes y profetas. En este contexto, Dios eligió a Oseas para ser su portavoz durante un período de gran apostasía. Oseas recibió la misión de alertar a Israel sobre las consecuencias de sus pecados y de convocar al pueblo al arrepentimiento. El ministerio de Oseas es singular en la Biblia, pues Dios lo llamó a vivir como una parábola ambulante. La historia de Oseas y Gomer nos confronta con uno de los llamados más inusuales y desafiantes de las Escrituras. Dios instruyó a su profeta Oseas a casarse con una mujer de vida inmoral. La pregunta que surge es, ¿por qué Dios daría tal orden y cuáles serían las implicaciones de esa decisión? En Oseas 1:2, vemos que Dios no solo ordenó que Oseas se casara con una mujer adúltera, sino también que tuviera hijos con ella, hijos que simbolizaban la infidelidad, pues Israel se había desviado del Señor. Sin duda este llamado fue sorprendente y provocador. Dios le pidió a su profeta que hiciera algo que a los ojos humanos parecía ilógico y escandaloso. Sin embargo, a través de la vida de Oseas, Dios estaba creando una predicación viva, una dramatización de la infidelidad de Israel y de su misericordia. Gomer, hija de Diblaim, fue escogida como esposa de Oseas. Aunque el significado preciso de su nombre es incierto, algunos estudiosos sugieren que Gomer puede significar perfección o entereza, lo que suena irónico ante las circunstancias de su matrimonio con Oseas. En cualquier caso, la condición de Gomer reflejaba la realidad espiritual de Israel, un pueblo que se había alejado de Dios y se había entregado a la idolatría y a las prácticas paganas. Así, Gomer, la esposa infiel de Oseas, y sus hijos se convirtieron en símbolos de la infidelidad de los israelitas al seguir dioses extranjeros. Después del matrimonio con Oseas, Gomer dio a luz a un hijo llamado Jezreel, conforme a la instrucción del Señor. El nombre Jezreel, que significa Dios siembra, también era el nombre de un lugar significativo donde Jehú, antepasado de Jeroboam II, había conquistado el poder, trayendo juicio sobre la dinastía de Acab. Así, el nombre Jezreel, dado al hijo de Oseas,
simbolizaba el inminente juicio divino que se abatiría sobre Israel, poniendo fin al linaje de Jehú. Gomer tuvo una hija llamada Lohuama, cuyo nombre significa no amada o sin compasión. Este nombre indicaba el término de la misericordia de Dios hacia un Israel que persistía en su obstinación. Finalmente, Gomer dio a luz a un tercer hijo, llamado Loamim, cuyo nombre se traduce como no mi pueblo. Este nombre señalaba la ruptura completa del pacto entre Israel y Dios, indicando que los israelitas ya no eran considerados el pueblo escogido de Dios. Hay una curiosidad sobre los dos últimos hijos de Gomer. Debido a la ausencia del pronombre personal en los versículos que registran sus nacimientos, algunos estudiosos sugieren que solo Jezreel sería hijo de Oseas, mientras que Lohuama y Loamim podrían ser frutos de relaciones adúlteras. Sin embargo, el texto hebreo no ofrece pruebas concluyentes que confirmen esta teoría. Por esta razón, la mayoría de los estudiosos concluye que Oseas era realmente el padre biológico de los tres hijos de Gomer. Después de la narración de los nacimientos, Gomer ya no es mencionada nominalmente en la Biblia. La relación entre Oseas y Gomer solo se reanuda en el capítulo 3, cuando Dios manda que Oseas acoja nuevamente a su esposa, aunque ella esté envuelta con otro hombre y sea adúltera. Oseas entonces compró Gomer por 180 gramos de plata y 1,5 barriles de cebada, y le dijo que viviría con él por muchos días, sin prostituirse ni pertenecer a otro hombre. Ese momento genera discusiones entre estudiosos sobre la verdadera identidad de Gomer. Algunos sugieren que la mujer adúltera mencionada en Oseas 3 no sería Gomer, sino una segunda esposa. La traducción literal del texto original solo menciona ve y ama a una mujer, lo que lleva a algunos a creer que el texto se refiere a un nuevo matrimonio con una mujer anónima de pasado inmoral. Estos eruditos a menudo argumentan que Gomer pudo no haber sido moralmente infiel en el matrimonio, sino espiritualmente infiel, señalando que la idolatría era tan prevalente en Israel que cualquier matrimonio de Oseas podría ser contaminado por la infidelidad al Señor, ya que toda la nación se había prostituido espiritualmente. Otros estudiosos, sin embargo, defienden la idea de que Gomer no era solo una prostituta común, sino una mujer involucrada en prácticas de prostitución cultural en la religión de fertilidad de Baal, típica de Canaán. Algunos incluso sugieren que cuando Oseas se casó con Gomer, ella no era todavía una mujer inmoral, y su prostitución habría comenzado solo después del matrimonio y el nacimiento del primer hijo. Aquellos que sostienen esta visión frecuentemente cuestionan la paternidad biológica de Oseas sobre los dos hijos posteriores, conforme ya discutido anteriormente. Finalmente, hay estudiosos que proponen que el matrimonio entre Oseas y Gomer no fue un evento literal, sino una representación alegórica de la infidelidad de Israel hacia Dios. La hipótesis de que Gomer no sería la misma mujer mencionada en Oseas 3 sugiere que Oseas habría comprado una prostituta conocida, que no era su esposa, intensificando aún más el conflicto moral en la vida del profeta. Sin embargo, la lectura natural del texto bíblico favorece la interpretación de que Oseas realmente se casó con Gomer, sabiendo que ella podría ser infiel. La mayoría de los estudiosos del Antiguo Testamento creen que Gomer es la misma mujer rescatada de la inmoralidad por Oseas en el capítulo 3, evidenciando la reconciliación del profeta con su esposa adúltera, después de que ella lo dejó para vivir con otro hombre. Por lo tanto, la visión predominante entre los intérpretes bíblicos es que el matrimonio de Gomer y Oseas debe ser entendido como un evento histórico con un propósito simbólico. Esto significa que la relación entre Oseas y Gomer dramatizaba el vínculo entre Dios y su pueblo infiel. En otras palabras, el matrimonio de Oseas con Gomer simbolizaba el amor incondicional y persistente de Dios por su pueblo desobediente. Aun cuando Israel se desviaba espiritualmente, Dios buscaba su restauración. Así como Gomer fue infiel a Oseas, Israel había sido infiel a Dios, adorando a otros dioses y quebrantando el pacto sagrado. En la Biblia,
la infidelidad espiritual es a menudo descrita como adulterio, una traición a la alianza establecida con Dios. A pesar de la infidelidad de Gomer, Oseas continuó amándola y buscando su redención. Así como Oseas compró de vuelta a una mujer adúltera para ser su esposa, Dios, en su infinita gracia, prometió perdonar y renovar la alianza con su pueblo, demostrando la profundidad de su amor. La promesa de perdón y bendiciones futuras, representada en la reconciliación de Oseas y Gomer, se cumplió plenamente en la persona de Cristo. En ese contexto, Gomer simboliza la condición de todos nosotros. Éramos pecadores infieles, espiritualmente adúlteros y enemigos de Dios. Sin embargo, incluso sin merecerlo, fuimos reconciliados con Dios a través de la obra redentora de Cristo. Cristo nos compró de vuelta, pagando la deuda del pecado en nuestro lugar, cumpliendo la justicia de Dios. Además, la relación de Oseas con Gomer nos revela la fidelidad inquebrantable de Dios. Incluso cuando somos infieles, Dios permanece fiel. La alianza de Dios con nosotros se fundamenta en su carácter inmutable, no en nuestras cualidades o méritos. El amor de Dios no depende de nuestras acciones, sino de su propia naturaleza amorosa y fiel. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo 2:13, aclara que si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Esta fidelidad es la base de nuestra esperanza y seguridad en Dios. Romanos 5:8 nos recuerda que Dios demostró su amor por nosotros al enviar a Cristo a morir por nosotros mientras aún éramos pecadores, sin mérito alguno. La verdad es que nuestra situación no era mejor que la de Gomer, y aún así Él nos amó y nos rescató de nuestra perdición. Por lo tanto, la historia de Oseas y Gomer no es solo una metáfora distante, es un relato vivo y concreto del amor redentor de Dios, manifestado a través de las acciones de Oseas. Así como en la historia de Gomer, estamos llamados al arrepentimiento. Dios nos invita a volver a Él. Dios nos busca en nuestra condición de pecado y nos ofrece su gracia transformadora, independientemente de los defectos del pasado. Una vez redimidos, estamos llamados a vivir según nuestra nueva identidad en Cristo. Esto significa rechazar los antiguos caminos de nuestro corazón engañoso y vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Debemos abandonar nuestros ídolos, sean riquezas, bienes materiales, estatus social, placer u otras formas de idolatría moderna, y vivir en fidelidad a la alianza con Dios. En 2 Corintios 5:17, Pablo escribe que si alguno está en Cristo, es nueva creación. Las cosas antiguas pasaron. He aquí que surgieron cosas nuevas. Nuestra nueva vida debe reflejar la transformación que la gracia de Dios ha obrado en nosotros. Ahora, queremos saber, ¿usted ya conocía la historia de Gomer en la Biblia? Deja tu comentario abajo y no te olvides de disfrutar, compartir y suscribirte al canal. Sigue viendo nuestros videos y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.